Camilo, permítame presentar, porque tenemos aquí en el estudio, y ahora vamos a continuar precisamente con Colombia, pero otro aspecto, al coronel Alfonso Plaza Vega. Para los colombianos es una figura célebre, para muchos de ustedes que no lo conocen, déjenme ponerlo en contexto, coronel del ejército colombiano, cuando pues precisamente los guerrilleros toman el Palacio de Justicia, muchos de ustedes se acuerdan de eso, pues en 1985 el coronel es el que tiene que tomar la defensa del Palacio de Justicia, lo convierte en un héroe de forma instantánea. Después precisamente viene el castigo de los comunistas, se provoca su separación del ejército en 1992. Álvaro Uribe lo lleva nuevamente a una posición de importancia cuando asume en el 2002 y básicamente lo instituye como zar de las drogas, más o menos en Colombia. Su lucha contra las drogas cree él que es lo que lo lleva antes del término de Uribe a enfrentar cargos criminales cuando precisamente el actual presidente Santos era ministro de Defensa, cumplió 7 años en prisión. La Corte Suprema de Colombia declaró como un adefesio legal las acusaciones que se le hicieron y fue absuelto, viene para Estados Unidos y su historia la acaba pues de rubricar en un libro que fue dado a conocer hace solamente unos días. En su momento vamos a estar hablando de la vida y los detalles de este caso con más detalle, pero hoy lo tenemos acá precisamente como analista de lo que acaba de suceder en Colombia, que es el que se ha refrendado este acuerdo de paz. Coronel, gracias por acompañarnos, un verdadero placer y honor tenerlo en el programa. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias por su invitación. Un placer. Permíteme pasar a Camilo para que nos ponga al tanto de lo último que está pasando desde Colombia. Adelante, Camilo. Roberto y coronel, después de 2 días, uno en la Cámara y otro en el Senado, en el que se debatió y se habló sobre el tema de la paz en este segundo acuerdo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, de forma unánime se votó para que pasara. Este es el resumen de lo que aconteció en estos 2 días en las 2 cámaras en Bogotá. El Congreso de Colombia aprobó el miércoles el nuevo acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla FARC para poner fin al conflicto armado de medio siglo. Los diputados aprobaron el pacto con 130 votos a favor y 0 en contra, de un total de 166 representantes. Creo que en este momento complejo de la historia no podíamos estar por debajo del desafío. La paz estaba en peligro, era necesario implementar el acuerdo lo más rápido posible. Fue por salvar vidas ahora y en un futuro, por eso votamos sí. La bancada opositora, representada por el partido derechista Centro Democrático, del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, optó por abandonar la sala del Congreso momentos antes de la votación. El documento ratificado reemplazó al rechazado por los colombianos en un plebiscito hace 2 meses. El nuevo pacto incluye propuestas de la oposición al texto original. Se espera que a la mayor brevedad el gobierno comience a presentar los proyectos que permitirán poner en marcha lo pactado, empezando por la ley de amnistía para los guerrilleros. A partir del jueves, los miembros de las FARC serán trasladados a las zonas de transición donde dejarán sus armas bajo supervisión de la ONU. Camilo, mantente allá. Quiero incorporar al coronel y quiero que también que tú nos ayudes a entender lo que está pasando. Coronel, su apreciación, o sea, después de haber escuchado y haber seguido este proceso muy al tanto de lo que sucedió. Lo que acabo de escuchar es totalmente falso. Es una mentira y es lo que el gobierno actual está difuminando a nivel internacional para engañar a la comunidad internacional. Aquí no hay un segundo acuerdo. El acuerdo, que es un acuerdo espurio entre el gobierno actual y los narcoterroristas de las FARC, el pueblo lo rechazó con un no el 2 de octubre. Lo primero que quiero recordar a los oyentes es en qué consiste o quiénes son las personas que están firmando el acuerdo con el gobierno del presidente Santos. Son los narcotraficantes de las FARC, es decir, los que están envenenando con cocaína a los Estados Unidos y a Europa. Y además, en este momento, ahí sí hay unanimidad, es el cartel único, se adueñó del negocio completo de la coca. Ellos son los que están firmando ese acuerdo con el presidente, pero además son terroristas. La cantidad de personas que ha sacado el gobierno nacional a La Habana para quedar bajo la protección de los hermanos Castro, hoy de Raúl Castro, son los más terribles criminales que ha tenido Colombia en los últimos 52 años.
La cárcel a la que han sido condenados en Colombia estos señores no se puede medir en años, sino en siglos. Además, de los 35 bandidos que han sido enviados a La Habana con el papel de plenipotenciarios y de negociadores, de esos 35, 17 están pedidos en extradición por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y por diferentes jueces a lo largo y ancho del territorio de este país. O sea que esa es una burla también al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esos son los que están firmando con el gobierno colombiano un tratado en el cual acaban con la rama judicial, acaban con el sistema democrático colombiano, le tuercen el cuello a la Constitución Política de Colombia, mandan a la cárcel a los militares que combatieron al narcotráfico y a la guerrilla y sencillamente se convierten prácticamente en los nuevos juzgadores, en los nuevos jueces de la República, los terroristas de las FARC. Coronel, he estado siguiendo este tema, por supuesto, con la curiosidad de alguien que no conoce sobre el terreno lo que está pasando. Pero las críticas que usted está haciendo, ni siquiera los más acérrimos críticos del no la hacen de esa manera. Lo que han calificado este acuerdo como un acuerdo malo que se puede mejorar, pero que hay que terminar negociando con la FARC. Desde Uribe en adelante, todos han dicho de que hay que negociar con la FARC, lo único que este no es el mejor acuerdo. ¿Está usted básicamente en desacuerdo con que haya cualquier acuerdo? ¿O cree usted también, como cree Uribe y un grupo de los seguidores del no, que el problema es que este es un mal acuerdo? Yo estoy convencido de que con los terroristas y con los narcotraficantes no se negocia. Okay. El único negocio que puede caber con ellos es la cantidad de años que van a pagar. Sin embargo, militarmente hasta ahora no ha sido posible su derrota militar. En ausencia de una derrota militar, coronel, ¿qué se hace? Eso tampoco es cierto. Los terroristas de las FARC han sido derrotados en repetidas ocasiones y cada vez que son derrotados aparece un grupo político que les lanza un salvavidas y hacen un proceso de paz. El proceso de paz que llaman actualmente es como el séptimo que se lleva a cabo, que eso equivale al número de veces que el ejército colombiano ha derrotado a las FARC. Pero yo quiero terminar con esto. Eso que están diciendo que hay un segundo acuerdo que fue refrendado por el Congreso, eso no es cierto. Esa es una refrendación espuria y abyecta. Espuria porque va contra todas las normas y abyecta porque la hicieron de mala fe. Aquí no hay unanimidad. Lo que pasa es que ante la falta de garantías en el debate, el Centro Democrático se retiró. Al retirarse el Centro Democrático, quedaron todos los amigos de las FARC y del narcotráfico y votaron a favor de ese acuerdo que el pueblo había rechazado el 2 de octubre. No es un nuevo acuerdo. Le hicieron 2 o 3 maquillajes. El presidente Uribe, en el colmo de la generosidad que a él lo caracteriza, quiso hacer arreglos de fondo al acuerdo con las FARC que había sido negado por el pueblo con el fin de buscar un acuerdo nacional. Al presidente Uribe lo escucharon y no le pararon ni media bola, no le tuvieron en cuenta absolutamente nada de lo que propuso. El acuerdo no solamente sigue igual, sino que se implementó en cosas en contra del pueblo colombiano. Es la entrega de Colombia al marxismo y la Constitución de Colombia, que es lo que quieren, en un enemigo más de los Estados Unidos de América. Coronel, muchísimas gracias. Y por supuesto, vamos a continuar con este tema. Camilo, antes de despedirnos, sin lugar a duda, la posición del coronel, o sea, hay muchos colombianos en Colombia que me imagino que también pues, la comparten. ¿Cómo se va a tratar de conciliar ambas partes? ¿O hay posibilidades de conciliación? Pues Roberto, básicamente los diarios a nivel nacional y las emisoras y canales de televisión titulan hoy con que hoy es el día D. Es decir, el día que tenía que pasar si hubiera pasado el referendo hace aproximadamente 2 meses. Hoy es donde comienza la implementación y comienza el reloj en la cuenta regresiva para los 150 días aproximadamente en que las FARC entregarían la totalidad de sus armas bajo una vigilancia estricta de las Naciones Unidas. Ya hay que decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se manifestó a favor del acuerdo firmado y que a propósito de las votaciones que también se han registrado en los medios nacionales como históricas, hacen una cuenta de 205 votos a 0, sumando que en el Senado se votó 75 por el sí, 0 por el no, y 130 por el sí, 0 por el no, pero haciendo la salvedad
de que en su totalidad el Centro Democrático se retiró de las dos cámaras antes de la votación. Y lo que hoy ha dicho el presidente Álvaro Uribe en un comunicado oficial ya difundido desde las oficinas del Centro Democrático es que ellos no están de acuerdo en este tipo de refrendación porque el Congreso es una refrendación indirecta. Y en su momento, tanto el Ejecutivo como el Congreso, como las Cortes, habían dicho que la refrendación tenía que ser directa, es decir, por medio de otro plebiscito. Camilo, gracias. Y por supuesto, ya Camilo estará de regreso el lunes y este tema lo vamos a seguir con más detenimiento. Coronel, muchas gracias. Muchas Un placer gracias, tenerlo en el programa. El coronel Alfonso Plaza Vega. Regresamos allá y vamos a entrar de lleno con lo que está pasando en la política nacional. Ahí se ha seleccionado un ministro de Defensa. Regresamos.